Jesús, papito lindo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, por todos los que van a escuchar este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor Jesús, eres nuestro regalo de Navidad, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos que tu espíritu nos guíe, Señor, y que más y más personas puedan escuchar tu palabra y lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias. Amén. Ok, bueno, pues entonces hoy vamos a empezar a ver un tema de Navidad y vamos a ir al libro de Isaías, por favor. Ok, tema navideño, vamos a ir a Isaías. Y voy a decirte esto. Vamos a ver primero una introducción. Isaías, mis hermanos, su nombre, este es uno de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y todavía Daniel está considerado como profeta mayor. Ya después vienen los profetas menores como Joel, como Habacuc, como pues todos los profetitas que tenemos al final, Zacarías, Malaquías, papá. Entonces Isaías es considerado como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. La palabra Isaías significa Jehová es salvación. Eso es lo que significa el nombre. Jehová es salvación. Él nació del año 739 al 681 antes de Cristo. 739 al 681 antes de Cristo. El papá de Isaías era Amós. ¿Ok? Isaías, mis hermanos, bueno, también otro dato, Isaías era primo del rey Usías. O sea, Isaías, el profeta Isaías y el rey Usías eran primos. Isaías murió martirizado a manos del rey Manasés. No crean que es sencillo ser siervos de Dios. Cuando tú enseñas las cosas de Dios, la verdad de la palabra de Dios, pues muchas veces no vas a ser aceptado. Isaías le tocó vivir en una etapa política y espiritual y moral muy difícil. Y él fue, ¿verdad? Muerto, dice Isaías murió martirizado a manos del rey Manasés. Isaías fue aserrado. Dicen que lo partieron en pedazos y mandaron cada parte de su cuerpo a las diferentes tribus de Israel, ¿verdad? Ponerlas afuera de la ciudad principal y pues ahí estaba el mensaje de Manasés, ¿verdad? Isaías profetizó en los reinados, o sea, Isaías vivió en los reinados de Usías, Jotam, Acaz, fíjense nada más, Acaz y Ezequías, todos monarcas del reino del sur, de Judá, ¿ok? Ya te hemos platicado que Israel se dividió por culpa del hijo de Salomón. O sea, Salomón tuvo un hijo, el primogénito, que cuando Salomón falleció, subió al poder. Se llamaba Roboam. Y este chico, en vez de hacerle caso, ¿verdad?, a los ancianos que aconsejaban a su papá, a Salomón, le hizo caso a sus amigos. Hola, amigos, ¿verdad? ¿A quién escuchamos nosotros? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Quiénes son los que nos dan consejo? Tú tienes que fijarte en esto, porque aunque los consejeros de Salomón le dieron consejo a Roboam, él siguió el consejo de sus amigotes. ¿Y qué provocó? Que el reino se dividiera. 10 tribus se fueron hacia el norte, se le llamó el reino de Samaria, el reino del norte, Israel.
y en el sur, donde estaba el templo de Salomón, nada más quedó Judá y, híjole, no me acuerdo si es Efraín o Benjamín, se los checo. Ya luego ya es imposible, creo que es Efraín, pero déjenme checarlo. Solo 2 tribus quedaron en el sur, en el sur, y pues se llamó Judá. Entonces ya el reino estaba dividido, Israel estaba dividido en 2 partes. Arriba 10 tribus, ¿verdad? Con Jeroboam, ¿verdad? Roboam quiso robar, por eso su nombre es Roboam, y Jeroboam se llevó 10 tribus. O sea, como decimos por ahí, te lo digo con mucho respeto, jorobó Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam provocó esa división y se llevó 10 tribus al norte y solo 2 se quedaron donde estaba la casa del rey David, la casa de Salomón, el templo de Salomón. Nada más 2 tribus quedaron ahí. Entonces Isaías profetizó con los reyes del sur, con los que estaban en Judá. Isaías profetizó en su tiempo, cuando él vivió, cuando Dios lo levantó como un profeta poderoso, ¿verdad? A los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Todos moraban en Judá, o sea, en el reino del sur. Porque hay veces que nos preguntamos, bueno, ay, perdón, hermanos, a veces que nos preguntamos, bueno, ese rey era del norte o del sur. Todos estos reyes eran del sur. Vamos a empezar. En la historia de Israel, esos años, los años en los que vivió Isaías, fueron de gran lucha, tanto en el plano político como en lo espiritual, y no se diga en lo moral. El reino del norte en Samaria, o sea, Israel, se hallaba muy deteriorado en lo político, espiritual y militarmente. Dice, a la postre cayó ante el imperio asirio. O sea, los asirios llegaron e invadieron la parte del norte de Israel, la parte donde estaban los reyes del norte, ¿verdad? En el 722 antes de Cristo. Parecía que el reino del sur, Judá, iba a colapsar también con los asirios y caer, pero pudo resistir el ataque. Entonces, gracias a Dios, el reino del sur no fue invadido por Asiria, pero claro, después llegaron los caldeos, que era Nabucodonosor, y los destrozaron. Durante esos conflictos políticos y decadencia espiritual, Isaías surgió para proclamar un mensaje al pueblo de Judá, el cual decía que la nación tenía que confiar en Dios, quien por medio de Moisés y de David había prometido el Señor un reino glorioso. Isaías exhortó al pueblo de Judá a que no confiara en Egipto ni en ninguna potencia extranjera. Dice el Señor, no confíes en el báculo de Egipto, no te apoyes en el brazo de Faraón, por eso yo soy tu Dios, ¿verdad? El Señor les decía mucho estas palabras a su pueblo. Ok, Isaías exhortó al pueblo a que no confiara en Egipto ni en ninguna potencia extranjera para que lo protegiera, porque el Señor era la única protección que necesitaba pues el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, liberación futura de la nación. Y vamos a Isaías 9, por favor. Vamos a Isaías 9 y vamos a leer del 1 al 7. ¿Ok? Dice, mas no habrá siempre obscuridad para lo que está ahora en angustia. Perdón, mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quedaste, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián en Jueces. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño, y aquí viene nuestro mensaje navideño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Entonces, Isaías, en el año 700 y pico, ¿verdad? Cuando vivió en esta tierra y cuando fue nombrado por Dios como profeta, el Señor empezó a dar esta palabra a su pueblo, que él levantaría un libertador, ¿verdad? Vamos a empezar. Isaías habla del libertador venidero que realizaría los cambios en la nación que el profeta había mencionado. La venida del Mesías produciría en ellos gozo y prosperidad, cosas de las que habían carecido por años. ¿Ok? La historia del Antiguo Testamento, hermanos, es una historia donde Dios todo el tiempo está disciplinando a Israel. Israel es el hijo de Dios y Dios ama a Israel, hablando de toda la nación, de las 12 tribus. Ya no vamos a hablar que del norte y que del sur, pero vemos que la historia del pueblo judío es una historia que el Señor tiene que disciplinar y que tiene que corregir. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Su venida cumplirá las promesas hechas a Abraham y David. Dios le dio promesas a Abraham, ¿verdad? Le dijo que de sus lomos saldría el Mesías. David, cuando le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo tengo una casa muy lujosa y tú vives en un tabernáculo? Voy a hacerte una casa que sea digna de ti. Y entonces, como les platiqué el otro día, David empieza a hacer unas bodegas gigantescas y empieza a meter material precioso para la casa de Dios. El Señor le dice, David, yo te agradezco el corazón que tú tienes, que ya no quieres que mi presencia esté en el tabernáculo, que quieres hacerme una casa. Y estoy tan agradado con tu corazón que te voy a decir algo. Tú no puedes hacer la casa. ¿Por qué, Señor? Porque has derramado sangre, hijo. Tú has ido a las guerras y has matado gente de otros pueblos, enemigos de Israel, y hay sangre en tus manos. Tú no vas a poder edificarme esa casa, pero tu hijo Salomón sí. Él va a ser un rey de paz y él va a sacar esas cosas de las bodegas y va a construirme esa casa. Pero te voy a decir algo, por eso que hubo en tu corazón de hacer una casa para mí, yo te digo que el Mesías va a venir de tu familia. Y esto te lo quiero contar, ahí lo puedes buscar. Creo que está en Segunda de Samuel, porque el rey David ya para Primera de Reyes, no sé si está, creo que está en Segunda de Samuel, búscalo. Cuando David habla con el Señor y le es tan agradable el corazón de David al Señor, que le quiere hacer esa casa increíble al Señor, que le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, David, yo te digo que de ti va a salir el que va a ser el Mesías. Y sí, en realidad el Señor Jesús pertenece a la tribu de Judá. ¿Ok? Vamos a continuar.
Su venida cumplirá las promesas hechas a Abraham y a David acerca del reino de prosperidad. El asunto central es el Hijo. Sigue manifestándose aquí. O sea, la palabra del Hijo sigue manifestándose en este capítulo. Vamos, por favor, a Isaías 7, ahí un poquito atrás, Isaías 7, del 14 al 16, y vamos a leer lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice ahí, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces vemos que hay profecías acerca del Mesías, ¿verdad? Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice ahí, el rey se rehusó a pedir una señal. El rey estaba desesperado, Acaz, porque escuchó, ¿verdad?, que ya venían los asirios, y los asirios eran tremendos, eran brutales, eran conquistadores también. O sea, fue Egipto. A ver, ponme atención, hermanos, hoy les voy a enseñar otra cosa nueva. Es Egipto, Asiria, Babilonia, Medos persas, Grecia, Roma, ¿verdad? Y el séptimo imperio, es increíble, es el del anticristo. ¿Por qué muchas veces nada más mencionamos de Babilonia al anticristo? Precisamente porque el reino del anticristo va a tener algo de Babilonia, algo de Medos persas, algo de Grecia y muchísimo de Roma, ¿verdad? El imperio de hierro, y va a ser como un pegamento ahí de esos imperios. Pero realmente las potencias mundiales empezaron con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Medos persas, a tal grado que el séptimo imperio, ¿verdad?, es el del anticristo. Pero nada más son 4 ángeles atados en el río Éufrates que van a trabajar en el imperio del anticristo. Por eso casi no mencionamos a Egipto y a Siria, pero Asiria también fue gruesísimo en su tiempo. Dice aquí que el rey Acaz está tan preocupado que ya le avisaron que vienen los asirios, ¿verdad? Y entonces él está tan acobardado que no pide consejo a Dios. Sin embargo, Dios le da consejo por medio de Isaías. Dice, el rey se rehusó a pedir una señal que hubiera confirmado el mensaje profético. Isaías afirmó que de cualquier manera Dios le daría señales. Y vamos a ver, número 1, según Isaías 7:14, el niño que nacería se llamaría Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel. Te tengo noticias. En el tiempo de Isaías, Isaías se casó con una profeta y ella, ahí viene en el capítulo 8 de Isaías, tuvo un hijo. Y Acaz creía que la profecía se había cumplido con el hijo de Isaías, que se casó evidentemente con una profetisa, un profeta se casó con una profetisa y tuvieron un hijo. Y Acaz creyó que en ese hijo se había cumplido esa profecía. Pero te tengo noticias, el niño no le pusieron Emmanuel, el niño se llamó de otra manera. ¿A quién es el único Emmanuel que yo conozco? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Hace tiempo, hace años, sacaron una película, escúchame bien, una película pornográfica que se llamó Emmanuel. Y ahorita hay una, no sé si la vi en cartelera, que ahora se llama Emanuela. Que Dios nos ayude actualmente. No sé si es una serie, no sé si está en el cine, no sé dónde vi yo eso, pero ya sabrás, me da un coraje que da miedo. ¿Por qué? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese es el significado.
Emmanuel, el nombre del Señor Jesucristo, se llama Dios con nosotros. ¿A quién se le ocurre hacer una película pornográfica con el nombre de Dios? No lo sé. Vamos a continuar. El niño nacería de una virgen. Es la segunda señal. El Mesías se le llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y nacería de una virgen. Virgen en hebreo es la palabra almaj. Sí lleva acento en la segunda A, almaj, que significa mujer soltera en edad casadera y sexualmente madura. Se cree que la Virgen María era pues una jovencita, una adolescente de 15 a 17 años, esta pequeñita. Nos platicaba un día el Señor Jesús en la iglesia que María fue una mujer súper obediente. ¿Por qué? Porque ella estaba pedida para casarse con José, ¿verdad? El carpintero. Era su pretendiente, ya José la había pedido a sus padres, pero si se hallaba que ellos tenían relaciones sexuales antes de casarse, mataban a la mujercita, la doncella, no sé cómo le podamos llamar, a pedradas. Todo el pueblo la apedreaba. Y yo te voy a decir algo, las cosas que nosotros sabemos ahora de la Virgen María, ¿verdad? No es lo que ella vivió. Ella siempre vivió en los chismes del pueblo, en la murmuración del pueblo. Yo te dije el otro día que leí en el Talmud, que es un escrito judío de las enseñanzas orales que enseñan los judíos, donde dicen que María fue violada por un soldado romano, el Pantera, y de esa violación resultó el Señor Jesucristo. O sea, no creas que María en su tiempo fue una mujer respetada, fue una mujer adorada, ¿verdad? Sino era una mujer señalada, una mujer que no la querían. Y ella lo supo cuando el ángel se le apareció, el arcángel, y le dijo, tú vas a ser la madre del Mesías, pero va a ser algo totalmente espiritual lo que va a venir sobre ti. No vas a tener relación con ningún hombre, sino que esto viene desde el cielo, desde el tercer cielo, viene esa semillita a estar en tu matriz hasta que nazca este niño y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos, hermanos, que virgen en hebreo es la palabra almaj con H al último, A-L como si dijeras alma con H al último y una rayita acostada en la segunda A. Mujer soltera en edad casadera, sexualmente madura. Y esta palabra la vas a encontrar en Génesis 24:43, Éxodo 2:8, Proverbios 30:19, Salmo 68:25, Cantares 1:3 y Cantares 6:8. Habla de una mujer madura sexualmente, ¿verdad? Que ya puede tener bebés, eso es lo que nos está diciendo, pero que es virgen, hermanas, ¿ok? El niño se criará para llegar a ser un libertador. O sea, guau, el trabajo de José, ¿verdad? De José el carpintero y de María. ¿Por qué? Porque ellos criaron al Señor Jesús. Ese niño nació, Emmanuel, Dios con nosotros, y se crió para llegar a ser un libertador. No solo será una señal de liberación, sino el libertador mismo. Todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los jueces, libertadores que Dios levantó, pues nada más era una cosa ahí para el momento. Pero este libertador que iba a levantar Dios, prometido a Abraham y al rey David, iba a ser un libertador por los siglos de los siglos, ¿verdad? Iba a vencer, iba a ser nuestro libertador para siempre. Vamos a continuar. Dice, él efectuará los cambios para que la nación tenga prosperidad espiritual y material.
Decía Ricardo el domingo, que se me hizo muy interesante, que cuando el Señor le ordena a Moisés hacer el tabernáculo, empieza por el lugar santísimo. No empieza por la puerta del patio, no empieza por el patio, empieza por la parte que está más interna, que era el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y eso quiere decir que para el Señor es más importante tu espíritu que cualquier otra cosa. Él conoce nuestras necesidades emocionales, materiales, físicas, pero lo primero que le interesa a Dios es la parte más interna de nosotros, que es nuestro espíritu. Por eso empieza a darle las instrucciones a Moisés del arca del pacto hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces vemos que él efectuará los cambios para la nación, que tenga prosperidad espiritual y material. Vendrá un tiempo en que el pesar y la oscuridad serán cosas del pasado. Aleluya. Hay veces que podremos tener mucho dinero, pero hay veces que hay dolor, hay tristeza, estamos oprimidos, estamos pues mal espiritualmente. El Señor lo primero que quiere es que nuestro espíritu esté sano, ¿verdad? La calamidad en la zona norte, mis hermanos, Samaria de Israel, vino por disciplina de Dios. Lo que estaba pasando, el rey Acaz y esa amenaza de que ya venían los asirios contra ellos, ¿verdad? Era una disciplina de Dios, que Dios nos ayude. Dios humilló a Zabulón y a Neftalí por un corto tiempo. Vamos a volver otra vez a Isaías 9:1. Vamos a volver a leer para ir entendiendo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Dios humilló a Zabulón y a Neftalí por un corto tiempo. Hoy que preparé mi estudio de los jueces, estaba viendo a Oz, que fue un tiempecito de opresión y 80 años de liberación. 80 años donde Dios puso en su lugar al rey moabita y entonces ya vino una bonanza. Y así es el Señor. Nos ama, sí, saca el cinturón, a veces tiene que disciplinar, pero si tú te arrepientes, Él te vuelve a aceptar. Vamos a continuar. Dice Dios otra vez, Isaías utilizó el nombre de estas dos tribus, pero en realidad le hablaba a todo el reino del norte, que eran 10 tribus. O sea, le está hablando a Zabulón y a Neftalí, pero realmente, hermanos, las 10 tribus que estaban arriba, Rubén, o sea, todas las tribus del norte estaban mal con Dios. Es impresionante que el inicio del ministerio del Señor Jesús, la época temprana de su ministerio, comenzó en esta región de Zabulón y de Neftalí, cerca del mar de Galilea. La presencia del Señor Jesús llenó esa área y aquellas ciudades que estaban en sombra de muerte vieron gran luz cuando el Señor Jesús empezó su ministerio. En el año 732 antes de Cristo, esa región del norte de Israel se convirtió en una provincia asiria, gobernada por Tiglat-Pileser III. Así se llamaba el rey de Asiria. En el año 732 antes de Cristo, esa región del norte de Israel se convirtió en una provincia asiria gobernada por Tiglat-Pileser III, lo cual humilló y entristeció grandemente al pueblo judío. Lo que está pasando ahorita en Israel, lamentablemente. El otro día, búscalo ahí, sale Luisito Comunica, es un chiquitín muy simpático, no es cristiano,
Búscalo en internet, Luisito Comunica, y él viaja por todo el mundo y te muestra muchos lugares. Tiene 3 videos de Israel y el último que hizo es de el desfile gay que hay allá en Tel Aviv. Es increíble. Entonces vemos que ahora desafortunadamente Israel va a tener que pasar, hermanos, por todo lo que es la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, para que ellos vuelvan su corazón a Dios, para que ellos se arrepientan de todos sus pecados y reconozcan a Jesucristo como Emmanuel, como Dios con nosotros. ¿Ok? Dice aquí, bajo la dominación gentil a esa región se le llamó Galilea de los gentiles. Imagínense dónde empezó el Señor Jesús su ministerio, donde en el tiempo de Isaías había habido ahí asirios, ¿verdad? Estaba lleno de asirios y se había convertido en un lugar oscuro, de oscuridad, de tinieblas, de pecado. La expresión camino del mar, entre comillas, describe una vía internacional importante que atravesaba esa región. Este es el único lugar donde se usa esta frase en la Biblia, camino del mar, y se refiere a Galilea, donde está el mejor pescado para comer, mis hermanos, ¿ok? Pero aparece frecuentemente en los registros asirios y egipcios. Los estudiosos que para enseñarte se investigan todo, ¿verdad? Ya fueron a los registros asirios, ya fueron a los registros egipcios y encontraron que efectivamente ellos ocuparon este lugar de Galilea, ¿verdad? Zabulón y Neftalí eran las tribus que vivían ahí. Los invasores asirios siguieron esa ruta cuando incursionaron en el reino del norte, Samaria, Israel. Desde esa región el Mesías se levantaría y quitaría la oscuridad y la aflicción. Dice, producidos por la dominación gentil asiria. Isaías 9:2, vamos a Isaías 9:2 y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo aplicó este pasaje a Jesús, quien empezó su ministerio de predicación, enseñanza, sanidad y liberación. Ricardo nos enseñaba el domingo que solo cuando vino Jesús, cuando vino Emmanuel, fue que él pudo liberar a las personas. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, que era tan increíble, nuestro hermano, ¿verdad? Pudieron liberar. Solo Jesús liberó al endemoniado, liberó al chico que el demonio lo aventaba al fuego. Hay muchos casos de liberación en los evangelios. Jesús vino a predicar y cuando no encontraba fe en ese pueblo, se quedaba, ¿verdad? Y enseñaba para que la gente tuviera fe y después sanaba y después liberaba. O sea, esa era la técnica del Señor, predicar, enseñar, sanar y liberar, ¿ok? Y empezó ahí, en la zona de Galilea, en la zona donde los asirios se establecieron. Mateo 4, 15 y 16. Mateo 4, 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, en región de valle de muerte, ¿verdad? Vio gran luz y los asentados de sombra de muerte, luz les resplandeció. Acuérdate que el evangelio de Mateo, que fue escrito para judíos, para que se conviertan los judíos, te van a hablar de muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento, cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Entonces, esta misma profecía de Isaías la encuentras en Mateo 14, 15 y 16. Y hermanos, para el próximo viernes nos quedamos en Mateo 9, del 3 al 5. También el viernes vamos a seguir con este tema para preparar nuestro corazón
para la Navidad. La Navidad, hermanos, no es el árbol, no es el muñeco de nieve, no es el reno, ¿verdad? Todo eso nos alegra, es padrísimo, porque se siente el ambiente navideño, pero esa no es la Navidad. La Navidad es que Emmanuel vino al mundo, el Mesías vino y nació en la tierra y vino a morir por nosotros y resucitó de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. No sé cuánto tiempo me queda. 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Y pues, hermanos, ese es el verdadero significado de la Navidad. Hay todo un canal que desde el mes pasado te están pasando películas de Navidad, de lugares de nieve, y qué bonito, pero no hablan de Jesús, no hablan cuál es el verdadero significado de la Navidad, hermanos, y es Jesucristo, y todo lo que trajo con nosotros. Es un Padre fuerte, es un consejero, ¿verdad? Es Dios hecho hombre. Hermanos, pues que Dios los bendiga. Vamos a orar, Señor. Gracias porque quisiste dar este tema, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque cumpliste la promesa de enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo, Señor, a derramar su sangre por nosotros, Señor. Gracias por el Mesías, gracias por Emmanuel, gracias por Dios con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. En esta noche yo despido a mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, están despedidos. Que Dios los bendiga y nos vemos el viernes. Gracias.